Imágenes que corresponden, como les hemos venido contando, al atentado contra el senador y candidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Esto ha desatado una ola de preocupación, como es normal, en torno a la seguridad de los líderes políticos en campaña y a las posibles fallas de los esquemas de protección del Estado. Pero por eso tenemos más preguntas que respuestas, y para entender qué hay detrás de este terrible hecho, hoy queremos conversar con Andrés Nieto. Como les comentamos, él es investigador en temas de seguridad, también es director del Observatorio de Seguridad de la Universidad de Colombia. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todas las personas que nos ven. Andrés, a ver, para quienes quizá no han seguido minuto a minuto la noticia, en el lugar fue capturado un menor de 15 años, quien es el presunto autor material, 14, 15 años, creo que todavía no tienen determinada exactamente la edad, quien fue herido en la pierna y detenido en el sitio, ¿no? Esto es un elemento desconcertante, pero ¿qué nos indica la participación de un menor de edad en este ataque sobre las dinámicas de reclutamiento y quizás los modus operandi de quienes lo planearon? Porque entendemos que quizás esta persona no pudo haber sido la persona que planeara, ¿no?, este atentado. ¿Cómo lo interpretan las autoridades este atentado? Bueno, varias cosas. Evidentemente, hoy tenemos por confirmación que es un menor de edad, va a cumplir 15 años, está en proceso de investigación otras dos personas que están siendo identificadas por parte de la Fiscalía. Es claro que él no es el autor intelectual, o por lo menos así lo dan las primeras hipótesis. Incluso en un video, el mismo menor aduce y grita mientras hace la persecución que lo hizo por dinero, por necesidad, por su familia. Y adicional a esto, en la madrugada, la policía y la fiscalía hizo dos allanamientos a la casa de la tía y de la madre, que son las personas que estarían a cargo del menor en el orden que su papá está fuera del país. Incluso alguna hipótesis habla que la mamá de este menor no está viva y que está a cargo de la abuela y de la tía. En medio de esta situación, el menor también está siendo atendido en una clínica de Bogotá luego de recibir un disparo en la pierna en medio de la persecución. Y en el caso del precandidato de Miguel Uribe, en este momento la Fundación Santa Fe, que es una de las mejores de Bogotá y donde está, lanzó un dictamen en el cual el precandidato está en cuidados intensivos luego de tener una intervención de urgencia en términos de descompresión de su cráneo, luego del impacto que recibió en los videos que ustedes ya han visto en redes sociales. Sí, Andrés, en los videos se observa que el menor aparentemente no estaba solo, ¿no?, al momento del ataque. Varias personas se encontraban en su entorno inmediato, incluso se ve cómo habla con una persona, con una señora, y se ven varias personas observando el momento. ¿Qué se sabe de quienes lo acompañaban en el lugar de los hechos? ¿Y hay sospechas de que esto podría formar parte de una red mucho más amplia? Bueno, aquí lo que hay que decir es que han circulado particularmente en Internet 5 videos que ya están en manos de la Fiscalía, donde al parecer una persona que está al frente de él y al otro lado del lugar donde estaba el candidato hace una suerte de señas segundos antes de los disparos y que adicional cruza palabras con otra persona. Sin embargo, las redes sociales en Colombia han sido bastante especulativas respecto a las relaciones que podrían tener con estas personas en el orden que estaban en un evento público y del partido al cual pertenece, que es de Centro Democrático. Entre tanto, las mismas conglomeraciones de gente pues hace que se intercambien palabras. La Fiscalía ya está en investigación. Una de estas personas hace parte del partido, es una de las dirigentes políticas del mismo partido, por lo cual pues hay que tener mucho cuidado en llegar a tener ese tipo de conclusiones. Lo importante aquí para decir son tres manifestaciones políticas que ya se han dado. Una del Centro Democrático, que es donde pertenece el precandidato, donde adujo en una carta que envió a la presidencia de la República que hace más de 2 años ellos advirtieron que venían recibiendo desde amenazas que iban por redes sociales, llamadas telefónicas, panfletos y que solicitaban la mejora de los esquemas de seguridad que entre otras y al parecer días antes para el candidato había sido reducida por diferentes situaciones que hoy no nos explicamos. La segunda, más de 20 partidos en este país firmaron una carta para crear un frente contra el terrorismo y contra la violencia política, que esperamos que tenga eco en la presidencia, en el orden que no podemos revivir todo el tema del miedo que vivió Colombia en los 80s y 90s. Y ese es el tercer punto. Hace 30 años en Colombia
no había ni un atentado, ni mucho menos un asesinato contra un precandidato presidencial. Esto nos recuerda a los años 80 y principio de los 90 en Colombia, donde pues lastimosamente este era un diario vivir. En medio también de todo esto hay que recordar que la mamá del precandidato presidencial, de Miguel Uribe, también fue asesinada por la violencia política en este país. Particularmente Diana Turbay fue secuestrada en 1990 y un año después, en medio del protocolo y del proceso de liberación, fue asesinada por la orden de Pablo Escobar en medio de estos carteles de la droga que ustedes ya conocen. Así que no podemos seguir y no podemos repetir este ciclo de violencia. Andrés, estoy viendo información en la web y señalan que el gobierno colombiano maneja tres hipótesis sobre el atentado al senador Miguel Uribe y ellos dicen que podrían agruparlas en tres grandes grupos. Si fue directamente por tratarse de Miguel Uribe Turbay y todos estos antecedentes que ya conocemos, que nos acabas de también dar, o si fue por ser político y todo lo que va alrededor de su partido político. Esto señalo que lo dice el gobierno colombiano tras una reunión. Y lo otro que dice es que podría ser para tratar de desestabilizar al gobierno nacional. Tú como experto, ¿cómo lo ves? Podrían ser incluso las tres a la vez. Y es que recordemos que viene un proceso electoral donde nos estamos jugando o la continuidad de la actual presidencia de Gustavo Petro, que ha tenido unos desaciertos muy fuertes, entre ellos el fracaso de la paz total, donde no se pudo avanzar en un proceso de diálogo con los grupos armados al margen de la ley posteriores a las FARC, como el ELN, como el Clan del Golfo, los caparrapos, las disidencias. Y adicional a esto, porque estamos en una tensión política en el país. Recordemos que hace unos días el Congreso negó el proceso de la reforma pensional que ya tenía un avance y la reforma al trabajo, que era la segunda parte que tenía que pasar o que el presidente esperaba. Y que hace unos días el presidente dijo que si no se aprobaba, entonces iba a sacar por decreto una consulta popular para salvar esta reforma al trabajo, a la cual el Centro Democrático, que es un partido de oposición al cual preside y el cual pertenece Miguel Uribe, estaba convocando también para poder dar todo el camino jurídico y evitar que esto pasara, incluidas las investigaciones a los ministros que firmaran el aval de este decreto. Y posteriormente llega este evento, que es un evento del Centro Democrático, insisto, partido de oposición al actual gobierno, y pues lastimosamente se da este atentado. Un atentado en el cual, como ustedes lo han dicho, hay un menor de edad, hay un tema de armas que todavía está en investigación y adicional hay un tema muy tenso y es la polarización que hoy tiene el país entre derecha e izquierda, pero más allá de eso, entre el uribismo y el petrismo. Y eso pues nos está llevando a olas de violencia muy complicadas, como incluso ayer al frente de la clínica donde está recuperándose y esperemos que todo salga muy bien para Miguel Uribe, fue atacada verbalmente una periodista porque pertenece a los medios públicos, situación que no podemos normalizar porque pues es una ola de violencia donde el agite de las redes sociales lleva a más violencia. Claro. Veíamos también al presidente Petro que suspendió un viaje a Francia y también exigía transparencia sobre fallas en los esquemas de seguridad. ¿Qué errores tú, nuevamente como experto en seguridad, o ventanas de vulnerabilidad identifican en la protección del senador Miguel Uribe? Porque justamente lo veíamos en los videos montado como, digamos, en unas especies de tablas, ni siquiera había como una tarima o nada dispuesto para ese meeting, ese pequeño meeting, esa reunión con las personas que estaban allí. ¿Qué debilidades se exhiben de la Unidad Nacional de Protección? Bueno, eso es lo más paradójico y lo más preocupante de este tema, y es que hace 2 años el Centro Democrático, insisto, partido al cual pertenece Miguel Uribe, que es de oposición, siendo además Miguel el senador más votado en medio de las últimas contiendas electorales, ya había advertido al gobierno nacional por escrito que necesitaba una reevaluación de los esquemas de seguridad, que las personas que pertenecen a su partido estaban recibiendo amenazas telefónicas por redes sociales y por panfletos directas hacia sus familias y que requerían la mejora en que se encargan precisamente del cuidado. Y una de las primeras hipótesis que está evaluando la Fiscalía es que al parecer, días antes, se debilitó el esquema de seguridad de Miguel Uribe, entre ello por unas supuestas necesidades del servicio para proteger a otras personas.
Eso hace parte y es ficha fundamental hoy de la investigación, pero sin duda el problema aquí es que no podemos naturalizar, uno, que estén matando candidatos o personas o líderes sociales. Esto no pasaba hace 30 años en Colombia, que hubiese un atentado o una muerte a un precandidato presidencial. Y dos, que con las advertencias que ya se le habían dado a la Unidad Nacional de Protección, que el presidente dice que fallaron, pero están a cargo de él, es una entidad directamente de la presidencia, pues quedan las dudas de por qué está pasando esto en medio de la contienda. En el marco de esto, varios de los demás candidatos también han suspendido sus eventos, giras y traslados por el país hasta que no se garantice lo que se conoce en Colombia como la seguridad política y electoral. Y a propósito de esto, porque quiero desengranar sobre todo esto de la seguridad, porque según los primeros indicios el atacante se encontraba a tan solo unos 2 metros de distancia del objetivo y efectuó estos disparos directos. Esto además reafirma que no se trató de una intimidación, sino de un intento claro de atentar contra su vida. ¿Podría haberse evitado un impacto tan preciso si quizás hubiese existido una barrera de seguridad más eficiente o un dispositivo de contención adecuado, Andrés? Sí, debería haberse evitado si se tuviera todo el esquema sin llegar a responsabilizar a las pocas unidades que quedaron a cargo porque, insistimos, al parecer fue debilitado el número de personas que deberían cuidar al precandidato. Pero adicional también, y ustedes lo han dicho, es claro que esto no fue al azar, esto fue planeado, ya sea por las personas que estaban también, eso también está en investigación, se ven más personas involucradas en medio de esta situación. Hay dos que incluso en redes sociales constantemente se han identificado, pero evidentemente se podría evitar. ¿Cuál es el problema en medio de esto? Que Colombia hoy tiene un cóctel perfecto para que esto se dinamice. Uno, la instrumentalización de menores. En promedio, cada mes en Colombia se aprenden 722 menores de edad vinculados con este tipo de crímenes, y es que hoy es rentable delinquir para los menores. Dos, el tema de las armas. En Colombia y particularmente en Bogotá es muy fácil acceder a un arma de fuego, lo hemos advertido desde la Universidad Central, se alquilan armas por horas desde $5 y sin ningún tipo de regulación, y se estima que en Colombia más de 3 millones de armas ilegales circulan. Y la última es que hay que dar quién está detrás de esto. Si bien el aprendido, capturado, es un menor de 14, va a cumplir 15 años, y ya en la madrugada de hoy se dieron dos allanamientos, una a la casa de la tía y otra de la abuela, que era la mamá, pues necesitamos saber quién está detrás. Y es que esto no lo hizo solo el menor de edad, tiene que haber un autor intelectual, alguien que hubiera tramitado el arma. Incluso en algunos de los audios que circulan hoy por redes sociales en Colombia, el menor de edad en medio de la fuga grita que lo hizo por dinero, por necesidad y por su familia. Resultado, tiene que haber un autor intelectual detrás de esto, y el gobierno nacional, por medio del Ministerio de Defensa y la policía, anunció ayer en horas de la noche una recompensa de 3 mil millones de pesos. Estamos hablando de unos $750.000, a quien dé información precisamente con quién fue el autor intelectual de este lamentable hecho. Este hecho se produce también en el marco de campaña presidencial para las elecciones de mayo del año que viene, del 2026. Esto ha generado condena de líderes locales y extranjeros. Lo hemos visto a lo largo, bueno, del día de ayer en la prensa. Estamos ante una reactivación de la violencia política, como decías al principio, de los años 80, lo que veíamos. ¿Cómo debe responder el Estado ante este escenario? Estamos frente a una violencia política directa, que insisto, hace más de 30 años no se había dado, pero que para el caso de la familia Uribe Turbay es un déjà vu. En 1990, la mamá de Miguel Uribe, hija de un expresidente colombiano, fue secuestrada, y en medio del operativo de rescate, un año después, fue vilmente asesinada. Ella era periodista y fue asesinada por orden del cartel de Escobar en su momento. Y es que hoy las cosas lastimosamente no han cambiado en el fondo económico de la renta criminal. El país sigue teniendo una nefasta gasolina que es el narcotráfico, y lo que esperábamos que fuera la paz total, que era la posibilidad de poder tener una paz que viera más allá de un grupo en particular, pues ha fracasado. Los diálogos con el ELN no avanzan, las disidencias siguen teniendo control. Tenemos 119 municipios en medio de la guerra y del control territorial por las drogas. Tenemos bandas delincuenciales absolutamente desatadas, y evidentemente esto va a ser el tema de las siguientes elecciones en un país que vuelve a polarizarse
entre la izquierda, la derecha y los discursos de odio de parte y parte que deberían frenarse porque terminan desencadenando violencias. Y si esto pasa además en Bogotá, que es la capital, donde supuestamente tenemos control, donde no hay presencia de grupos armados de manera directa, pues imagínense lo que está pasando en el resto de la Colombia, donde no se tiene hoy control territorial y donde la ciudadanía está en medio de la guerra y de la violencia. Solo para poner un ejemplo, en el sector del Chocó, a finales del año pasado, más de 50.000 personas no podían salir de sus casas precisamente porque los grupos armados no se lo permitían. Y esto no se puede volver a naturalizar. Colombia avanzó muchísimo en el proceso de paz con las FARC, un proceso que lastimosamente fue abandonado en las fases que tenían que cumplirse y que parte de eso pues sigue siendo la deuda histórica que se tiene no solo en este momento el precandidato que es víctima, sino también con los líderes sociales y con las personas que están quedando en la mitad de esta guerra absurda. Andrés, ¿cuál es la situación para finalizar en este momento de el senador? Porque escuchábamos temprano en la radio que había salido de la cirugía, pero aún el proyectil continuaba en su cráneo e incluso esquirlas de este ataque, ¿no? ¿Cuál es el estado actualmente, tú que estás en Colombia y probablemente la información llega mucho más rápido, ¿no? Bueno, ayer se hizo la primera intervención de Ujú. urgencia a Miguel Uribe, está en una de las mejores clínicas del país, la Clínica Santa Fe, atendido por uno de los mejores neurocirujanos del continente. El primer estado que da la esposa es que sobrevivió no solo al atentado, sino a la compleja cirugía que se requirió de urgencia, donde se realizó una descompresión craneal que busca evitar que luego de una posible inflamación del cerebro pues tenga algún tipo de consecuencia nefasta para su salud. Hoy lo que tenemos es que está en la unidad de cuidados intensivos en proceso de recuperación, en un estado crítico, pero que debería poder avanzar con la energía, las oraciones de todos los colombianos, colombianas y por supuesto de Latinoamérica. Y el pronóstico por ahora, más allá de eso, es reservado. Sin embargo, las primeras 10 horas, según el mismo informe de la Fundación Santa Fe, son claves en el proceso de recuperación. Hoy uno de los puntos que está en análisis a partir de ese dictamen médico es si el arma originalmente era un arma de fuego o era un arma de estas que tienen bala de goma o de salva, que se conocen como proyectiles no de fuego, sino proyectiles de mediana alcance. Sin embargo, eso está en proceso de investigación a partir de los mismos pues, dictámenes que ha dado el neurocirujano. A esta hora, al frente de la Clínica Fundación Santa Fe, hay un plantón y una cadena de oración alrededor de personas, ya no solo seguidores de Miguel Uribe, sino pues de toda la sociedad bogotana. Ayer mismo también se hizo un consejo extraordinario de seguridad convocado por el presidente, donde el alcalde de Bogotá asistió y solicitó urgentemente el aumento en la protección, no solo en unidades para la capital, sino de todos los esquemas de seguridad de los precandidatos que, como insisto, en su mayoría han decidido frenar sus giras o eventos hasta que no se tenga una claridad del refuerzo en la seguridad de los mismos. Andrés Nieto, investigador de temas de seguridad Colombia, además director del Observatorio de Seguridad de la Universidad de Colombia. Muchísimas gracias por aportar tu experiencia en seguridad para entender las fallas, las implicaciones y la dimensión, ¿no?, de este atentado. Nosotros seguiremos la investigación desde aquí, desde BPI TV, la recuperación médica del senador y por supuesto se las estaremos llevando a todos ustedes. Muchísimas gracias nuevamente. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Y ustedes no se aparten porque en la próxima parte venimos con más información de su interés. Ya venimos.